Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar el día de hoy. Voy a empezar un poquito rápido porque hay dos temas que quiero abordar que son, bueno, hay tres temas que quiero tratar con ustedes, dos temas. Uno es académico y otro es de otro tipo, pero lo haré al final de la clase, ¿verdad? Entonces, Lidia, ahí me hace favor, si a las 7 menos 8 menos cuarto hay de un tema que no les he hablado, usted me recuerda y diga, Lidia, que ahí se acuerda de lo que nos tiene que hablar para que no se me va a olvidar, por favor. Muy bien, licenciado. Vamos a empezar, compañeros. Quiero abordar dos temas que necesito abordar con ustedes. Esencialmente son el artículo 30. Saquen su constitución, compañeros, su código de trabajo, su constitución, su código de trabajo y solo. Bueno, constitución, código de trabajo y código penal. Y código penal. La constitución, código de trabajo y código de penal y código penal. Hay dos temas que quiero tratar con ustedes. Uno es artículo 35 de la Constitución. Bueno, este es uno de ellos. Quiero que observen del artículo 35 de la Constitución, compañeros, tres asuntos que son relevantes mencionar de esto. Primero, tal como lo señala el primer párrafo del 35, es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Entonces, eso es parte de lo que yo quería mencionar. Entonces, de conformidad con la Constitución, es libre la emisión del pensamiento. Es decir, yo tengo el derecho, compañeros, de decir lo que pienso, de expresar mis pensamientos y mi opinión. Yo tengo ese derecho. Y de conformidad con la Constitución, ese derecho puedo ejercerlo sin ninguna censura, ¿verdad? Sin ninguna censura. En esencia, cuando la Constitución señala que lo puedo ejercer, cuando hablamos de censura, cuando se habla de censura, la censura es una actividad que realiza un órgano del Estado por medio de la cual revisa previo a una emisión del pensamiento, debe ser revisada y supervisada y restringida conforme al criterio de ese órgano del Estado. Es decir, la censura sería, compañeros, que si yo quiero expresar una opinión, yo debo elaborar un documento y lo presento en la institución del Estado y la institución del Estado me dirá, eso no lo puede decir, esto sí lo puede decir, esto no lo puede hablar, esto no lo puede presentar, esto sí. Eso es la censura, básicamente, esa función que hace un órgano del Estado de regular lo que yo pueda o no decir, o lo que yo pueda o no ver. Eso es censurar, ¿verdad? Y de conformidad con la Constitución, eso no, ninguna emisión del pensamiento debe estar sujeta a censura. Igualmente, para emitir mi pensamiento, yo no necesito licencia previa, no necesito una licencia. Es decir, para que yo dé mi opinión de un tema, yo no necesito tener un permiso. Yo abro mi Facebook y en mi Facebook empiezo y ahí publico y digo todo lo que quiera. Eso es no necesito pedir un permiso para dar mis opiniones. Eso es la ley. Entonces, un derecho humano fundamental es el derecho de emitir mi opinión, la opinión libremente. Ese es un derecho constitucional. Ahora, pero eso es claro, pues, porque eso ya lo saben ustedes, seguramente que existe la libertad de emitir el pensamiento. Sin embargo, la vez pasada les decía yo que no hay derechos absolutos. Es decir, todo derecho en algún momento tiene una excepción, tiene un obstáculo. Es
decir, a eso me refiero cuando digo que no hay derechos absolutos. Los derechos absolutos serían aquellos que nada puede haber en contra, nada. No hay derechos absolutos. Todo derecho tiene una excepción, tiene un obstáculo, todo derecho. En ese marco, si estamos hablando de la libre emisión del pensamiento, entonces podemos hablar que aún la libre emisión del pensamiento tiene cierta restricción o por lo menos tiene un límite, tiene una excepción. Como pueden ver ustedes acá en el artículo constitucional, aquí dice, quien el uso de esta facultad faltare a la vida privada, quien en el uso de esta facultad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Aquí, compañeros, es donde deben tomar en cuenta ustedes que la libre emisión del pensamiento tiene dos características. Entonces, la libertad de emitir el pensamiento tiene dos características. Una característica sería entre particulares, no puedo, mi libertad de emitir el pensamiento no puede trascender la vida privada de otras personas. Entonces, yo entre particulares no opera esa libertad de emisión del pensamiento. Es decir, eso de meterme en la vida privada de alguien, eso no es parte de la libre emisión del pensamiento. Entonces, eso es lo que señala la ley, ¿verdad? Quien el uso de la facultad de libre emisión del pensamiento, quien en el uso de esta facultad faltare al respeto a la vida privada de otros, será responsable conforme a la ley. Entonces, ahí es importante señalar que aún la libertad del pensamiento tiene límites. Y el límite sería la moral y la privacidad de otras personas, de las personas particulares. Entonces, yo no puedo trascender a la vida particular de otras personas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi vecino y mi vecino, yo no puedo salir y decir, emito libremente mi pensamiento en el sentido de decir que yo pienso que mi vecino es un narcotraficante y mi vecino es un ladrón. Ahí no, porque ese es entre particulares. Entonces, entre particulares no existe el derecho de expresarme libremente de la vida o de la circunstancia de un particular. Ahí no opera. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo, abusando de la libertad de emitir mi pensamiento, si yo, abusando de la libertad de emitir el pensamiento, yo trasciendo esta libertad y ofendo a ofendo a un particular? ¿Qué pasa si yo ofendo a un particular? ¿Verdad? Ahí es donde, conforme lo decía la Constitución, conforme lo señaló la Constitución, será responsable, ahí sí surge responsabilidad conforme a la ley. Pero ¿cuál es esa responsabilidad? Esa responsabilidad sería esta que está aquí, compañeros, que ven en pantalla, los delitos contra el honor. Entonces, cuando una persona abusa de la libertad de emitir el pensamiento y trasciende a la vida privada de otros particulares, esta persona entonces puede ser responsable conforme a la ley y la responsabilidad sería los que se denominan delitos contra el honor. Y ahí tendríamos dentro de los delitos contra el honor la calumnia. Este es el Código Penal. En el Código Penal tendríamos la calumnia, artículo 159. Tendríamos la injuria, artículo 161. Y tendríamos la difamación, artículo 164. Entonces, es cierto que yo puedo emitir mi pensamiento libremente, cierto.
pero no puedo trascender a la privacidad de las personas particulares, porque eso me haría incurrir en la posibilidad de los delitos contra el honor, que están regulados en el Código Penal. Los delitos contra el honor, a partir del artículo 159, y que básicamente son entonces la calumnia, la injuria y la difamación. Esos son los delitos contra el honor. Bueno, entonces debemos observar entonces, compañeros, que de conformidad con la Constitución, entonces, de conformidad con la Constitución, la libre emisión del pensamiento tiene límites. Y los límites serían entonces la privacidad de otras personas. Ahora, la misma Constitución nos señala más adelante, y esto era lo que yo les decía, que es otra cuestión que debemos observar. Ahora, el caso de un funcionario y empleado público es diferente. En el caso de un funcionario o empleado público, no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones. Fíjense que dice imputaciones aquí. Imputar es atribuir un delito. Imputar es eso. Eso es imputar la comisión de un hecho delictivo. Entonces no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos. Entonces, decirle a un empleado público que yo le diga al señor ministro, usted es un corrupto, usted se roba todo el dinero del ministerio, usted es un incapaz, usted es un corrupto, usted no sabe qué hacer, usted vino a desarmar ese y apropiarse todos los bienes de este ministerio. Eso no es delito, ni es falta, de conformidad con la Constitución. Ahora, pero muy importante, por actos, como lo señala la Constitución, por actos efectuados en el ejercicio de su cargo. Por actos en el ejercicio de su cargo, ¿verdad? Sí, Jimmy se enojó porque un ciudadano lo confrontó, pero no es delito. Le cayó mal a Jimmy, le enojó, pero no es delito. Ahora, lo que deben tomar en cuenta en eso es esto último. Siempre y cuando no olviden que no es delito ni es falta, siempre y cuando las imputaciones o señalamientos sean derivados de actos en el ejercicio de su cargo. Entonces yo le puedo decir al ministro, señor ministro, usted se roba todo el ministerio. Usted es un ladrón en el ministerio, ¿verdad? Usted se robó todo. Yo puedo decirle eso a un ministro, pero lo importante es que yo debo señalarle que yo le señale es que sean actos efectuados en el ejercicio de su cargo. Es decir, yo no puedo señalarle a un ministro lo que haga en su casa, lo que pasa en su casa. Por ejemplo, yo no puedo señalarle a una persona sobre sus preferencias sexuales, por ejemplo. Yo no puedo gritarle a un funcionario o empleado público en relación a sus preferencias sexuales, siempre y cuando las haga en su casa, en la privacidad de su casa. Eso no es parte de la función pública. Ahora, si él lo hiciera con fondos públicos o lo hiciera en las instalaciones de la institución pública o utilizando bienes del Estado, ahí sí podría yo señalarle ciertas conductas. Si lo hiciera en el horario y los bienes del Estado. Pero si lo hace a título personal, ¿verdad? Si lo hace a título personal, si lo hace en la privacidad de su hogar,
parecido lo que le pasa a, como dice Naomi, si lo hace en la privacidad de su vida, yo no puedo señalarle eso porque eso no es parte del ejercicio público. Entonces, muy importante, compañeros, que yo puedo señalarle a un funcionario empleado público denuncias, críticas, imputaciones, dice la Constitución, en el ejercicio de su cargo. Entonces, yo no puedo trascender a la privacidad, porque si trasciendo a la privacidad de la persona, entonces estaría cayendo en la privacidad que está regulada en el párrafo anterior, ¿verdad? En esta que está señalada en amarillo. Entonces yo puedo decirle lo que sea en el ejercicio de su cargo. Ahora, algo que es importante aquí, compañeros, en este artículo 35 es algo que es importante que tomen en cuenta ustedes, es que todo lo relacionado, perdón, aquí hay donde dice no constituye delito falta las publicaciones que tengan denuncias o críticas contra funcionarios. Aquí lo que deben tomar en cuenta es que si yo le digo a un ministro que es corrupto y ladrón, tampoco sería justo que todo el mundo les dijera lo que les dé la gana y que no se pueda hacer nada. Aquí es importante que tomen en cuenta que según la Constitución, los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado conforme la ley determine si lo que se dijo es cierto o es falso. Entonces, ¿qué pasaría? Se convoca a un tribunal de honor, el funcionario puede pedir que se convoque a un tribunal de honor y que el tribunal de honor señale si lo que yo dije es cierto o no es cierto, ¿verdad? Ahora, a mí, si el tribunal dice que lo que yo dije no es cierto, no cometo delito, pero sí me pueden ordenar que pague una aclaración pública, una rectificación pública. Eso sí, exactamente eso que dice Roberto. Entonces, sí me pueden pedir que yo pague una publicación. No cometeré delito, pero el Tribunal de Honor sí puede ordenarme que yo pague una aclaración porque yo mentí, porque lo que yo dije no es cierto. ¿Dónde está regulado todo esto del Tribunal de Honor? Eso está regulado aquí. Vean cómo está resaltado en negro aquí. Hay una ley que se llama Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. En la Ley de Emisión del Pensamiento, que recuerden que es una ley de rango constitucional, está regulado todo lo de la... José Eduardo, es eso, no delitos de imprenta, los delitos de imprenta se le llama delitos de imprenta a los delitos que van ligados a la emisión del pensamiento, pero contra particulares. Lo que hay es un jurado de imprenta, no delitos de imprenta, lo que hay es un jurado de imprenta. En la ley de emisión del pensamiento, que es la que aquí está señalada en la Constitución, la ley de emisión del pensamiento regula dos órganos, digamos. Uno es el jurado de imprenta, que el jurado de imprenta es un paso previo, es un jurado que se convoca cuando el problema es entre particulares. Digamos que yo acuso a una persona de injuria, entonces lo que se hace es que se convoca a un jurado de imprenta antes de llamar a un tribunal penal. Pero ese es un procedimiento que después lo van a ver ustedes en derecho procesal penal. Es un poco largo, por eso no puedo intervenir, no puedo ir hasta allá. Más o menos, así como dice Víctor, en ese caso. Entonces, hay un jurado de imprenta, que ese es para asuntos entre particulares, y hay un tribunal de honor, que es cuando se ha señalado a funcionarios y empleados públicos. Ahora, todo eso está regulado en la ley de emisión del pensamiento. De la ley de emisión del pensamiento, solo no voy a entrar en esa ley de lleno, pero sí les quiero hacer un comentario para que tengan cuidado con esa ley. Lo que quiero que observen es que es importante que tomen en cuenta que cuando vean la ley de emisión del pensamiento, tomen en cuenta que la ley de emisión del pensamiento fue elaborada en el año de 1965, 1965, por una Asamblea Nacional Constituyente de ese entonces.
Entonces, lo que yo quiero que tomen en cuenta es que si la ley de emisión del pensamiento es del año 65, deben tomar en cuenta cuando estudien esa ley, que cuando en esa ley se habla del Código Penal, así como en este artículo que ustedes ven aquí, ese es el 29 de la ley de emisión del pensamiento, que cuando en esa ley se habla del Código Penal, no es el Código Penal actual del cual se está hablando, no es del de ahorita, porque nuestro Código Penal actual es del año 73, 73. En cambio, esta ley es del año 65, 65. En consecuencia, cuando la ley de emisión del pensamiento regula, por ejemplo, así como dice aquí, habla de traición, etcétera, los que tipificados en los incisos 8 y 20 del artículo 122 del Código Penal, no se refiere al Código Penal actual, se refiere al Código Penal que estaba vigente en 1965, que no es ni el actual, es el antes. Entonces es muy importante porque muchos estudiantes no reparan en eso, no se dan cuenta y cometen el error de ponerse a estudiar la ley de emisión del pensamiento sin darse cuenta de que esos artículos se refieren a 1965. Y lo mismo pasa con la Constitución. Lo mismo pasa con la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 5 de la ley de emisión del pensamiento se menciona al artículo 75 de la Constitución, ¿verdad? No es la Constitución actual, es la Constitución que estaba vigente en 1965. De hecho, es la Constitución del 65, no es la actual. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Cuando hagan esa revisión, tienen que tener cuidado con eso para que no se vayan a confundir. Entonces, compañeros, volviendo en este caso al tema original, es importante entonces que tengan presente en el caso de la emisión del pensamiento, ¿verdad? Que tengan presente entonces las dos características que son importantes. Entonces, tres conceptos importantes contiene el artículo 35 de la Constitución. El primero, la libertad de emitir el pensamiento sin restricción ni censura. El segundo elemento es que esta libertad de emitir el pensamiento opera entre particulares. No opera entre particulares, al revés, no opera entre particulares, sino que es ante actos públicos. Entonces yo para la vida privada no puedo trascender con esta libertad. Podría cometer delitos si lo hago. Y en este caso los delitos serían los delitos contra el honor que ya fuimos a ver al Código Penal. Ahora, si en cuanto a funcionarios y empleados públicos, sí puedo emitir libremente mi pensamiento y no será delito si lo denuncio, lo critico o le hago imputaciones a estos funcionarios o empleados públicos. Eso no será delito. Claro, siempre y cuando sea por actos efectuados en el ejercicio de su cargo, ¿verdad? Eso es importante. Y eso, y todo lo demás, eso ya lo van a ver ustedes en otro curso de Derecho Administrativo, todo lo de la emisión del pensamiento, el Tribunal de Imprenta y el Tribunal de Honor, por eso no entro yo directamente a ese tema, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, un tema que yo quería abordar con ustedes. Y tengo un segundo tema que quiero abordar con ustedes. Por favor, vámonos al artículo 100. Saquen su código de trabajo, compañeros, y vámonos al artículo 102 de la Constitución y saquen su código de trabajo. Ahí en el 102 de la Constitución y tengan su código de trabajo a la vista, por favor, ténganlo ahí listo. Vean, el artículo 102 del Código de... perdón, no, antes de hablar del Código de Trabajo, perdón, antes de que habláramos del Código de Trabajo, se me estaba pasando. Quiero que vean tres artículos. ¿Se recuerdan ustedes, compañeros, que siempre nos hablan a nosotros de la supremacía constitucional, ¿verdad?
siempre hay referencia a la supremacía constitucional. Entonces, en ese sentido, les voy a poner aquí en el chat, en el chat ahorita de la clase. Bueno, artículos que establecen la supremacía constitucional. Tenemos 44, 175, 204, ¿verdad? En la ley de amparo, artículos 3, 114, y perdón, ahí puse 114, pero ahí es 115, es decir, 3, 114 y 115. Ahí me repetí 114, es artículos 3, 114 y 115. Y ley del organismo judicial, artículo 9. Y en la LOG, artículo 9. Entonces, lo que yo les estoy planteando ahí es cuáles son los artículos que establecen la supremacía constitucional. Bueno, los artículos que establecen la supremacía constitucional son 44, segundo párrafo, ¿verdad? 44, segundo párrafo. Claramente señala, dice, serán nulas ipso iure. ¿Qué es ipso iure, compañeros? Ipso iure es de pleno derecho, de pleno derecho. Cuando una ley o un artículo adolece de inconstitucionalidad ipso iure, significa, compañeros, que ipso iure significa de pleno derecho, instantánea, de una vez. Quiere decir que yo no necesito esperar de una resolución judicial para que me diga que ese artículo es inconstitucional. Solo con que yo lo vea, solo con que yo vea que esto no es compatible con la Constitución, de una vez yo decir, no, esto no es válido, no lo hago. Ese es ipso iure. Entonces, lo ipso iure es aquellas circunstancias que no necesita de una declaración judicial, porque si necesitara de una declaración judicial, entonces no es ipso iure. No sería ipso iure. ¿Para qué le va a poner la ley ipso iure si yo tengo que estar esperando una declaratoria? No, de una vez yo lo veo que contradice la Constitución, ¿verdad? Sí, Marielo, yo ya vi que usted lo solicitó, que aceptemos la excusa que presentó, eso es otro tema, ¿verdad? Usted tiene el derecho de pedirlo, Marielo, que se acepte lo que usted presentó como excusa, ese es otro tema. Pero en todo caso no es ahorita, Marielo, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, ahorita, eso es una nulidad ipso iure. Entonces, todo lo que contradiga la Constitución es nulo de pleno derecho. Artículo 44, ¿verdad? Ahora, el siguiente artículo es el 175, ¿verdad? El 175. En el siguiente artículo sería el 175. Es aquí está, 175, compañeros. Aquí está. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas de pleno derecho. Entonces, todo lo que contradiga la Constitución es nulo de pleno derecho, ¿verdad? Lo que contradiga la Constitución es nulo de pleno derecho.
Y por último, 204. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, aquí lo que tenemos que es los artículos que fundamentan la supremacía constitucional, más los otros que les puse en el chat, ¿verdad? Más los de la ley de amparo, más los de la ley de organismo judicial. Todos estos son los artículos que fundamentan la supremacía constitucional y que todo lo que contradiga la Constitución es nulo de pleno derecho. Entonces, para hablar de lo otro que yo quería plantearles, necesitaba recordarles a ustedes los artículos que fundamentan la supremacía constitucional, que son estos, los que fundamentan la supremacía. Entonces, ¿qué son los artículos que ustedes acaban de observar? Ahora, en ese marco, ya teniendo presente los artículos que fundamentan la supremacía constitucional, la pregunta aquí que tenemos que hacernos es, ¿qué pasa con ciertas normas constitucionales que parecen contradecir a lo que regula la misma Constitución, ¿verdad? A lo que señala la misma Constitución? Entonces es ahí donde yo les decía, veamos ahora teniendo en cuenta la supremacía constitucional, veamos el artículo 102, compañeros. 102, ahora sí. Entonces, veamos el artículo 102 de la Constitución. Y saquen su código de trabajo, compañeros. Tengan a la vista su código de trabajo. Vean cómo señala el artículo 102 de la Constitución. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales, ¿verdad? Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Primero observen que dice son derechos sociales mínimos. O sea, esto de sociales mínimos tiene dos connotaciones, compañeros, dos interpretaciones. La primera es que los derechos sociales se les llama mínimos porque es lo menos con lo que se considera que una persona puede satisfacer sus necesidades fundamentales. O sea, lo menos con lo que una persona puede satisfacer sus necesidades básicas y sus necesidades fundamentales, lo menos con lo que puede satisfacer esto es con los derechos, con estos derechos sociales mínimos. Entonces, es lo menos con lo que puede satisfacer sus necesidades fundamentales, sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, salud, educación, recreación. Es con lo menos que pueden satisfacer sus necesidades. Eso sería una connotación. Y la segunda connotación es que, como son derechos sociales mínimos, menos de esto no se acepta. O sea, que alguien pida algo menos que esto no se acepta. Bueno, eso es lo que significa derechos sociales mínimos. Pero lo que yo quería ahora es traer a cuenta que si ya vimos que hay artículos que establecen la supremacía constitucional y que dejan claro que si algo contradice a la Constitución, entonces es nulo de pleno derecho, todo lo que contradiga o tergiverse o disminuya la Constitución es nulo de pleno derecho. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, vean con, a ver, literal I. Vean su código de trabajo, compañeros, artículo 130. Artículo 130. ¿Qué pasa entre el artículo 130 de la Constitución
el artículo 102 de la Constitución con el artículo 130 del Código de Trabajo, ¿verdad? Observen cómo señala la Constitución. La Constitución señala 2 periodos de vacaciones. Un periodo de vacaciones de 15 días para los trabajadores de servicios no agrícolas y señala un periodo de 10 días de vacaciones para trabajadores del sector agrícola. Entonces, la Constitución regula 2 periodos de vacaciones. Uno de 15 días para trabajadores del sector agrícola y uno de 10 días para trabajadores al revés, ¿verdad? Uno de 15 días para trabajadores no agrícolas y un periodo de 10 días para trabajadores del sector agrícola. Entonces son 2 periodos de vacaciones. Ahora, ¿cómo lo regula el 130 de la Constitución, del Código de Trabajo, compañeros? Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Gracias, Gloria. Observen, compañeros, que la Constitución no hace diferencia entre trabajadores agrícolas y no agrícolas. La Constitución, el Código de Trabajo, el Código de Trabajo no hace diferencia entre trabajadores agrícolas y no agrícolas. El Código de Trabajo da 15 días para todos, mientras que la Constitución le da 15 días a uno y 10 días a otro. En la práctica, en la realidad, ¿cuál creen ustedes que prevalece, compañeros? ¿Qué artículo va a prevalecer en la realidad? Digamos, yo sé que ustedes poquitos trabajan, ¿cuál va a prevalecer? Desde la Constitución, la supremacía constitucional. No, en la práctica, en la vida real, ¿cuál prevalece? El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. O sea, en la vida real, en la realidad, el que se aplica es el Código de Trabajo, ¿verdad? En la vida real. En la vida real, digamos, por decirlo algo, en la realidad es el Código de Trabajo el que se aplica en el sentido que 15 días para todos del sector privado, 15 días para todos. No se hace esa diferenciación entre agrícola y no agrícola que hace la Constitución. Entonces, en la realidad prevalece el Código de Trabajo en cuanto a las vacaciones. Veamos otro caso. Veamos el otro caso. Literal K del artículo 102. Ustedes, compañeros, yo por eso estudié Derecho para no andar haciendo cuentas. ¿Cuántos días tiene de pre y post una mujer de pre y post por concepto de maternidad? 84 días. No, la Constitución, Roberto, lea bien su Constitución. ¿Cuántos días tiene? Sumen la Constitución, compañeros. ¿Cuántos días en la literal K gozan las mujeres de pre y post? De la Constitución. No, Víctor. Usted está igual que yo, Víctor, por eso estudiamos Derecho. 75 días, Nick. Malos para los 120 días, ¿no? 65 días. No, léanlo, si ahí está en la K, compañeros. Ya lo dijo Gloria, ya lo dijo Irma. Véanlo, ¿cuántos 75 días. 7-5. Según la Constitución, la mujer tiene derecho entre pre y post a 75 días, ¿no? Según la Constitución, a 75 días. Pero según el artículo 152 del Código de Trabajo, 152 del Código de Trabajo, ahora sí, Roberto, 152, vayan a ver, del Código de Trabajo. ¿Cuántos días tiene la mujer de derecho pre y post? 152. 84. 84. 84 días.
Aquí las compañeras que han sido madres no nos dejarán mentir a nosotros. ¿Cuál es lo que prevalece en la vida real? ¿Cuántos días les dan de pre y post en la vida real? ¿75 o 84? ¿Cuántos, Jenny? 84. 84. 84, dice previos. Jenny. Roberto, 84. Son 84. En la vida real, lo que prevalece es el código de trabajo. 84. ¿Verdad? Y por último, bueno, no por último, les voy a mencionar otro caso. Veamos literal S de sapo. S. En saber, S. Dice, si el empleador no probare la justa causa de, literal S del 102 constitucional. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durar en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario al trabajador por cada mes que excediera de ese plazo hasta un máximo de 6 meses. 6 meses es el máximo. Esta es una prestación que se da en favor del trabajador que se llama daños y perjuicios cuando no se le ha pagado al trabajador la indemnización oportunamente y el trabajador se ve en la necesidad de demandar. Eso se llama daños y perjuicios. Y de conformidad con la Constitución, el máximo que se paga por concepto de daños y perjuicios son 6 meses. Es el máximo. Ahora vean artículo 78, literal B, B de bebé. Artículo 78, literal B de bebé. ¿Cuántos días, cuánto se paga de daños y perjuicios? 12 meses. Hasta un máximo de 12 meses. Ya está de más Más las decirlo. costas judiciales. Sí, pero daños y perjuicios nada más. Solo daños y perjuicios. 12 meses. En la práctica, compañeros, en la vida real, lo que se paga de daños y perjuicios son 12 meses. Prevalece el Código de Trabajo. ¿Ah? Prevalece el Código de Trabajo. Entonces. Máximo de 12 meses. ¿Mande? ¿Qué manda, Gloria? El máximo es de 12 meses. El máximo es 12 meses, lo que dice el Código de Trabajo, porque la Constitución decía 6. La Constitución decía 6. Entonces prevalece la Constitución. Perdón, el Código de Trabajo. ¿Va? Entonces, ¿qué pasó, compañeros? Entonces, ¿qué pasó con aquello de que la supremacía constitucional? Si tenemos ejemplos que prevalece normas inferiores. Y por último, compañeros, por último, para darles otro ejemplo, vean el artículo 74 de la Constitución. 74 de la Constitución. ¿Hasta qué nivel es obligatoria la educación en Guatemala? ¿Hasta qué nivel es obligatoria la educación en Guatemala? Vean en el 74. Tercero básico. Sí, pero ¿cómo lo dice la Constitución? ¿Cómo dice? Preprimaria, primaria y básica. Básica, hasta el básico. Según la Constitución, la educación obligatoria en Guatemala es hasta el básico. Sin embargo, compañeros, vean lo que regula al respecto, lo que al respecto regula la ley PINA, es decir, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, la ley PINA. La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. En su artículo 37, aquí está para que no lo busquen porque esa no la tenían ustedes. ¿Hasta qué nivel es obligatoria la educación en Guatemala, según la ley PINA? Diversificado.
diversificado. Último Hasta graduarse la carrera. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el que prevalece en la práctica? El que tiene una mejor condición. En esos casos, ¿qué favorece más? El que los niños estudien hasta el diversificado, no hasta el básico. Ahora, viendo estos ejemplos, compañeros, viendo los ejemplos que yo acabo de mencionar, ¿ah? Teniendo claros entonces los ejemplos que yo mencioné, ¿qué pasa con los artículos que vimos que establecen la supremacía constitucional y que regulan que todo lo que contradiga la Constitución es nulo, ¿verdad? Y que prevalece la Constitución y que no hay nada que se pueda aplicar sobre la Constitución, porque la Constitución siempre prevalece, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos casos como el Código de Trabajo, donde prevalece el Código de Trabajo o donde prevalece la ley Pina. Pero ¿cómo así? Si lo que nos enseñaron a nosotros y lo que vimos en la supremacía constitucional es que todo lo que contradiga la Constitución es nulo. ¿Dónde está la respuesta a esto? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Dónde está esa respuesta? La respuesta, compañeros, está en el artículo 44. Más o menos, Randy, más o menos, no tan exacto. La respuesta, compañeros, está en el artículo 74. Perdón, 44. La respuesta está en el artículo 44. En el artículo 44, compañeros, en el 44 hay un principio que es el principio de absorción constitucional. Absorber, así, absorción constitucional. Y la absorción constitucional la encontramos en el artículo 44. Cuando el artículo 44 señala que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, gracias Lidia, no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ellas son inherentes al ser humano. ¿Verdad? Y si ustedes ven el 44 dice, será nulo todo lo que disminuya, restrinja o tergiverse los principios constitucionales, los derechos de la Constitución. O sea, es nulo todo lo que disminuya los derechos constitucionales, restrinja el derecho constitucional o tuerza los derechos constitucionales. Eso es nulo. Entonces, debemos interpretar entonces que la misma Constitución nos está señalando que todo lo que mejore la condición del ser humano, dice el primer párrafo, que reconoce los derechos y garantías que aunque no estén en la Constitución, sean inherentes al ser humano. Entonces, en el artículo 44 lo que encontramos es que si una norma, si una ley mejora la condición del ser humano, entonces la Constitución absorberá ese derecho como propio, lo adopta como propio. Entonces, no es que el Código de Trabajo supere a la Constitución, no es que la ley Pina superen a la Constitución, porque a la Constitución nada la puede superar, ni los convenios internacionales, nada lo puede superar. Lo que sí puede pasar es que las leyes o los convenios internacionales contengan mejores derechos al ser humano, mejoren la condición al ser humano. Y si mejoran la condición al ser humano, entonces la Constitución los adopta como propios, los absorbe. Entonces el Código de Trabajo nunca superará a la Constitución.
La Constitución sí puede absorber el mejor derecho y volverlo propio y adoptarlo como propio. Y eso es lo que pasa con el artículo 102 y los artículos que ya vimos. Entonces, los artículos del Código de Trabajo mejoraron la condición del ser humano, entonces la Constitución, en aplicación del 44, los adoptó como propios. Si es un convenio internacional, hace lo mismo. Si es un convenio internacional, lo adopta como propio. Y a veces hay convenios internacionales que restringen o disminuyen derechos. Entonces lo que hace la Constitución es que lo rechaza, aunque sean convenios internacionales, si disminuyen los derechos o los tergiversa. Entonces, compañeros, cuando a ustedes les digan eso, cuando a ustedes les digan, mire, ¿por qué el Código de Trabajo supera la Constitución? ¿O por qué los convenios de la OIT superan a la Constitución? ¿O por qué el Pacto de San José supera a la Constitución? ¿O por qué tal cosa supera a la Constitución? Usted dice, no, nada supera a la Constitución. Si el derecho mejora la condición del ser humano, entonces la Constitución, en aplicación del artículo 44, lo absorbe como propio. Eso es lo que se hace. Qué bien, Arnoldo. Entonces, eso sería lo que se hace, ¿verdad? Bueno, eso era lo que quería plantearles a ustedes, compañeros. Eso era lo que quería abordar con ustedes. Y ahora, un tema que tengo pendiente que quiero abordar también con ustedes. Pero permítame ver si lo puedo abordar. Permítame. Déjenme ver. ¿Se escucha, compañeros? Sí, licenciado. ¿Se escucha? Tu voz de fondo todavía no. Escucha. Y estoy buscando la mejor manera de decirte amor. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz. Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti. Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz. Cuando me No recuerda que hay alguien que piensa en ti. el día recuerda que hay alguien que vive todo. Bueno, como ya alguien lo había preguntado por ahí, compañeros, no sé si ustedes saben, pero hoy es nuestra última clase. Lamentablemente para mí es nuestra última clase. Yo hubiera querido avanzar un poco más algunos otros temas con ustedes, pero eso no lo disponemos nosotros, sino que a mí me notificaron, nos notificaron en el caso de la programación, y según lo que me dijeron a mí, los exámenes finales empiezan el día 7, el lunes. Y yo estoy programado para el día miércoles. Entonces, si eso es así y eso no se cambia, entonces esta sería nuestra última clase, ¿verdad? Esta sería nuestra última clase y ya pues no me dio tiempo de abordar algunos otros aspectos que yo hubiera querido compartir con ustedes.
En este momento, compañeros, cuando uno termina un semestre y llega el momento de tan corto el tiempo, ¿se recuerdan ustedes cuando empezamos en julio? Y yo les decía a ustedes, si en algún momento alguien pensó que era como broma, ¿va? En algún momento alguien pensó que era como broma, yo les decía que yo tenía la convicción de que cuando el semestre terminara, ustedes quedaran con la sensación, con el sentimiento de que yo había sido uno de los mejores docentes que ustedes habían tenido en la facultad. Hoy, 5 meses después, ni 6 cabales, llegamos al momento de terminar. Llegamos al momento de finalizar y no quiero despedirme o dejarlos a ustedes, compañeros, reiterando lo que yo ya les dije en algún momento. Yo tengo la convicción de hacer un buen trabajo, de ser lo más responsable posible, de no ser egoísta, de no ser envidioso, pero eso sí va de ser disciplinado. El hecho de que yo quiera hacer bien mi trabajo no quiere decir que yo sea partidario de hacer las cosas desordenadas, de regalar cosas, de enseñarles a ustedes algo que no es lo correcto. Lo correcto, compañeros, es hacer las cosas bien, honestamente. No siempre agradan a las personas, no siempre les gustan a las personas, pero yo esperaría que ustedes siguieran su carrera siendo personas correctas, decentes, que no tuerzan en el derecho, que no pretendan con tal de que les regalen una clase, vender a la facultad, vender sus valores, vender sus principios. Eso no debe ser así, compañeros. Aunque toque decir que no, aunque no se conceda lo que alguien pida, ustedes tienen que hacer su buen trabajo. Yo sé que lamentablemente, aprovecho ahorita a decirles esto porque yo sé que en la facultad hay un principio que yo le llamo viva el rey, muera el rey. Yo sé que cuando yo publique la nota de ustedes final, muchos de ustedes se van a olvidar de uno, de lo que uno compartió. Eso lamentablemente así va a pasar. Pero yo quisiera que aunque ustedes se olvidaran de uno, no se olviden de ser unas personas correctas, de hacer las cosas bien, de no vender su orgullo, su ética, su moral, de no... Yo sé que lamentablemente me va a pasar porque hay algunos de ustedes, hay algunos estudiantes que yo les he hablado. Lo mismo que hago con ustedes, lo hago todos los semestres y después tristemente me toca ver estudiantes apoyando a esa gente, a esos grupos que venden a la facultad, que venden a la universidad, que no les importa nada, que pasan por lo que sea, por su ambición personal, por lo que les interesa y que lo que menos les interesa es la formación del estudiante, la protección de nuestra casa de estudios, de nuestra facultad, y que lamentablemente, compañeros, si no hubieran estudiantes que se venden, que por puntos, que porque les regalen un curso, que porque les regalen esto, aceptan lo que sea, ellos no ganarían, ellos no lograrían sus aspiraciones, sus objetivos. Nuestra facultad y nuestra universidad fuera otra, pero lamentablemente los mismos estudiantes y, por qué no decirlo, los mismos docentes terminan vendiendo su honor, su prestigio, el amor a la facultad, a nuestra casa de estudios, y no les importa nada más que sus intereses. Entonces yo los exhortaría nuevamente a que no sean así, compañeros, que lo que importa es nuestras casas de estudios, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de velar. Yo he luchado, ahí me estaban preguntando que qué clases doy el otro semestre. Antes yo daba cursos en el 5º semestre y en el 7º semestre, pero como yo he participado porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en la facultad, ya no me ponen, ¿va? Ya me bloquearon y solo doy esta clase porque es la única que yo puedo dar y que no pueden hacer nada. Pero no es por eso. Y claro, a mí me afecta porque a mí me gusta dar clases, me apasiona dar clases, pero me interesa mucho que ustedes procuren ser buenos, honestos, y que ojalá no sean ustedes de esos que después en las otras campañas
políticas y todo terminan vendiendo su voto por puntos. Aquí, por ejemplo, Dina me escribió y Dina y otros de ustedes me apoyaron en algún momento. No se pudo porque los estudiantes prefirieron apoyar y vender su voto por otras ofertas que les hicieron que solo dañaron a nuestra casa de estudios. Sean buenos compañeros, sean honestos y yo espero haber dejado un buen recuerdo en ustedes, un recuerdo, pero más que todo que me recuerden porque yo hice mi trabajo. No siempre di el gusto a lo que querían, pero hice mi trabajo correctamente. Así debe ser todo. Yo espero verlos algún día graduados, siendo profesionales de bien, de éxito, tal vez no millonarios, pero eso sí, viviendo en paz, con la frente en alto, sin que nadie pueda decirles nada ni tacharlos de nada. Que vivan, que no sean millonarios, pero que vivan en paz, con la frente en alto y que hagan sentir orgulloso a su familia y a todos los que los rodean. Y como me estaban preguntando el contenido del examen final, compañeros, el contenido del examen final va a ser el documento del DIH, de lo que ya vimos del DIH, aunque ya presentaron un documento, pero siempre lo voy a incorporar. Lo que vimos hoy y el documento que les mandé, al chat el día de hoy, ese documento, el ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese documento, lo del DIH que ya hicieron un trabajo y lo de lo que vimos hoy, ¿verdad? Eso sería. Y la otra cuestión, compañeros, ahorita que Eric lo decía, hoy publicamos la nota solo del parcial. Pero si ustedes entregaron su trabajo a tiempo, porque hubieron compañeros que lo entregaron un día después, ellos no. Si ustedes lo entregaron a tiempo, hicieron su mejor esfuerzo, no me mandaron un mamarracho porque yo lo estoy calificando, por eso no pude darlo hoy. Si lo entregaron a tiempo, hicieron su esfuerzo por poner lo más amplio posible y cumplieron ese contenido, tienen 10 puntos. Entonces, hagan su cálculo, la nota más 10 puntos de lo que ustedes hayan hecho. Y lo de la prueba, después, ahorita voy, Jennifer, lo de la prueba de Fermín, entonces sería lo que ustedes vieron hoy de la nota, más su trabajo de Fermín, eso sería, la nota estaba sobre 30 puntos, más 10 de Fermín, ¿verdad? Entonces, a lo que ustedes ven ahí, pónganle 10 de lo de Fermín. Ahora, lo del DIH, eso lo voy a acreditar al final, para el examen final, lo del DIH. Por eso yo les decía que el examen final es el tema del DIH, siempre van a venir preguntas de esas, los puntos que ya tienen, más preguntas del DIH, más el ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el documento que les mandé hoy, más estos dos temas que vimos hoy. Eso sería, ¿verdad? Pues un abrazo, compañeros. Espero algún día conocerlos y conocerlas en persona y espero poder ver. Y ojalá me recuerden y siempre digan ese moreno de mirada penetrante, de sonrisa tentadora que me dio clases y lo recuerdo con afecto. Ese sería mi mayor premio. Y no se olviden, compañeros, que ahí estamos en la página del licenciado Franklin Azurdia para que sigamos compartiendo. Yo ya voy a comenzar a reactivar los videos de capacitación. Muchos